De nuevo con todos ustedes, programa Calle Libertad, un programa de entrevistas, y hoy recordamos a Manuel Bustos, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz. Estábamos contando, Manolo, el tema de cuando estabas en Huelva. Estamos hablando, es el año 70. Yo llegué a Huelva, yo iba leyendo en el periódico la toma del Palacio de la Moneda por Pinochet, era septiembre del 73. Pues me coge a mí, en ese momento estoy yo haciendo la mili en el cuartel de Marina de San Fernando, que también lo escuché. Me acuerdo porque venía leyéndolo en el tren, en el Talgo. Efectivamente. Bueno, pues fue en el 72 y de momento te ves sin trabajo. ¿Qué ocurre? Afortunadamente, ¿qué ocurre y cómo se resuelve ese...? Bueno, lo del trabajo fue después, eso iba cuando llegué a Huelva, fue el año que llegué a Huelva. Esto que te estoy hablando fue en el año 77, son 4 años después, ¿no? Efectivamente. Fue cuando me quedé trabajo. Bueno, entonces, afortunadamente, tuve un gran apoyo por parte, sobre todo, de los alumnos. Los alumnos se encerraron en la facultad para pedir pues, el reingreso mío y de otro profesor, que éramos los dos que nos habían puesto en la calle. Hubo una movilización de fuerzas vivas, digamos, dentro de la ciudad también. Hombre, hemos de pensar que ya la cosa estaba el régimen cambiando, lógicamente, y que se abrían nuevos horizontes. Nadie quería, de alguna manera, tomar posiciones demasiado duras, ¿no?, en esa época, ¿no? Y entonces, bueno, pues conseguimos que, en contacto con la Universidad de Sevilla, su rector y particularmente su decano, el decano de empresariales, pues pudiéramos llegar a un acuerdo de manera que yo me pudiera venir insertar siguiendo dentro de la Universidad de Sevilla, como estaba cuando en Huelva, pero dentro del Colegio Universitario de Cádiz. Y eso fue lo que me traía a mí a Cádiz en el 77, octubre del 77. Ahora va a hacer... ¿Tú lo conocías ya Cádiz desde antes? Yo Cádiz ya había estado con mis padres, había estado de veraneo, en el Cortijo Los Rosales, como te comentaba antes, donde iba allí de joven, ¿no?, cuando estuve aquí en Cádiz. Y bueno, pues eso, ya al llegar aquí a Cádiz, pues me incorporó a las clases. O sea, ya lo conocía en realidad. Y encuentro un buen recibimiento de mis compañeros, lo que van a ser mis compañeros, ¿no?, nombres pues, que todavía siguen algunos de profesor, otros han fallecido, como José Luis Millán Chivite, Fernando Pérez Mulés, que está aquí todavía, ¿cómo se llama? También el que era jefe de estudios, no recuerdo ahora el nombre. Bueno. Ya si nos acordamos luego a lo largo de la... Sí, porque tú llegas... Juan López, en fin. Y fue muy tú llegas en el 77 y yo me voy ese año a Sevilla, a hacer la última parte de la carrera. Sí, porque en principio ahí solo se daban los 3 primeros años y no había especialidad, eran los 3 comunes. Y yo me voy a Sevilla, aunque luego nosotros coincidimos en la Fundación de Cultura. De Cultura, efectivamente, eso ya posteriormente, sí. Bueno, yo creo que podríamos, el tiempo desde luego vuela en televisión, es increíble, entonces yo creo que podríamos cerrar aquí ese capítulo. Hombre, te voy a hacer una última pregunta sobre ese capítulo, digamos, por llamarlo biográfico, ¿no? Has estado en muchísimas universidades, de visitante, de profesor. ¿Alguna te ha impactado? ¿Ha habido alguna experiencia de ese tipo que te haya...? La Sorbona. ¿Verdad? Sorbona es... ¿Funcionamiento? Hombre, sobre todo el sentirte en un edificio con esa solera, ¿no?, dando clase ahí en aquellas aulas, ¿no?, todavía pintadas por Puy de Chavannes, ¿no?, es decir, algunos pintores de categoría. Yo estaba declarado un monumento, como está no se puede tocar, es viejísimo, no se puede tocar ninguna cosa, pues aquello a mí me impactó mucho. Y la propia París, ¿no? Bueno, París sí, ya lo conocía y había estado, pero el vivir en París ya durante una temporada, la verdad es que aquello, pero a mí la Sorbona y luego Lovaina es otra gran universidad, es otra de las viejas universidades de Europa, como sabes, con sus colegios mayores y todo eso. ¿Notaba la diferencia, por ejemplo, en el ambiente del alumnado, etcétera? ¿O esto está equiparándose en todas partes igual? Bueno, desgraciadamente vamos a igualarnos en lo malo. Hombre, todavía hay una cierta diferencia entre unas universidades y otras. Es verdad que España estamos en unos niveles hemos caído muy bajo, pero lo que sí se observa es que toda esta sociedad posmoderna pues, ha llegado y estos conceptos educativos que se han ido introduciendo en la enseñanza superior pues también han calado en otros países, ¿no?, que antes tenían muy buenos niveles. Manolo, yo creo que sería imperdonable no tocar una faceta tuya, que es una faceta por la que tú eres conocido, una faceta donde tú has tenido un compromiso a lo largo de toda tu vida, que es la de cristiano, ¿no? Sí. Una persona que no ha sido solo un pensamiento, que ha sido un compromiso, unas acciones. Has escrito además sobre este tema, ¿no? Sí. Yo creo que el cristianismo es una referencia moral. Hoy algunos hablan ya de bueno, que es un poco anticuado. Yo creo que la libertad, no sé qué te parecerá, sin referencias éticas,
es algo vacío, ¿no? ¿No te parece? Claro. Bueno, yo el cristianismo, como tú bien has dicho, y dentro del cristianismo, lógicamente, yo soy católico, es el eje articulador de toda mi vida, es decir, mi vida no se explicaría y las cosas que he hecho y las que sigo haciendo, bueno, a veces equivocándome, lo que sea, si no fuera por lo que da sentido a mi vida, que es realmente la fe, ¿no? La fe cristiana, ¿no? Y bueno, en función de eso, pues me he ocupado de muchas cosas dentro de la Iglesia, tanto con algunos encargos, o en la parroquia, he trabajado, estoy escribiendo, como tú sabes, sí, pues acabo de terminar un libro sobre estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues es verdad que el cristianismo sigue siendo una referencia, es decir, tú puedes creer o no creer, pero lo que no puedes es romper con tus raíces culturales. Y el cristianismo es un signo de identidad de Europa y de Occidente. Y eso no podemos olvidar. Es decir, que si la Ilustración surge, e incluso las grandes corrientes ideológicas que hoy hay, no hubieran surgido en otro sitio que hubiera tenido otra cultura diferente. Sería imposible, es decir, porque precisamente es la cultura cristiana la que permite incluso que surjan aquellas ideologías que luego la van a criticar y la van a contradecir. Sería impensable eso. Incluso determinadas ideologías son como un poco esa religión católica. Claro, el marxismo en la Revolución Francesa es cambiarle, en vez de la diosa de la Merced o la diosa de la Virgen de tal, pues la diosa de la razón. Claro, y el marxismo no se entiende sin la visión que tiene el cristianismo de la historia como algo lineal, de la idea de progreso, la idea de la fraternidad, la idea, bueno, pues todas esas cosas son, incluso siendo críticas con el cristianismo, surgen porque existe una base cristiana. Y hoy se están confundiendo las cosas, porque a los chavales no le dan cultura religiosa. Con lo cual ven un cuadro, pues hasta Vermeer, todas las pinturas religiosas, ¿no? Todas las edificaciones. Nuestra vida, nuestras expresiones coloquiales, todo está impregnado de religión. El domingo es el día del Señor. Claro, ¿no? el día del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos la palabra domingo? Claro, hay una corriente ahora muy agresiva, como tú sabes, de una cristianofobia, ¿no? Contra todo lo cristiano, porque quizá la Iglesia se ha convertido hoy en un bastión, por así decirlo, de la libertad de pensamiento, es decir, de defender posturas en contra de un pensamiento único que es avasallador hoy día, ¿no? Que es el pensamiento laicista. Y entonces en la Iglesia pues, se ha establecido, digamos, el único elemento, institución, por así decirlo, crítica, entiendo yo, que existe en estos momentos frente a ese pensamiento único, laicista, secularizador, que defiende solamente la visión del hombre material, la visión del hombre intrascendente. Yo creo que hay la libertad tanto de enseñanza como en otros planos, que defiende la vida, que se bate la cara, se da la cara por la vida. Bueno, eso la Iglesia, por eso tiene tantos enemigos, obviamente, por hay gente que no están en esa línea, ¿no? Claro. En realidad la transgresión está en la Iglesia, porque claro. En mi época, o en nuestra época de agitación política, era todo lo contrario, digamos, hay una Iglesia más quieta y como parece como que es lo más acomodaticio, ¿no? Todo el mundo era como muy católico de palabra, pero era una gran mayoría, entonces parece que nosotros los progresistas éramos pero es que ahora es al revés, es que ahora hay un mundo así, digamos, progresista entre comillas, pero la Iglesia aparece ahí como la verdaderamente transgresora y la valiente, ¿no? A mí me gusta que tú digas estas cosas aquí porque hoy en día se ven pocos cristianos que dicen que lo son y que lo defienden, ¿no? Y sí, los medios, ¿no? El cristiano muchas veces, ¿no? Sobre todo en el mundo de la cultura, realmente es difícil, no es habitual encontrarte con personas profesionales que defiendan además, digamos, pues su fe, ¿no? De alguna forma públicamente, ¿no? Entonces hay como una especie de timidez, un temor lógicamente a que te marginen, a no progresar en tu propia profesión. Es verdad que tú cuando te manifiestas así vas a tener en la sociedad actual mucho más problemas que la persona que no se manifiesta, no dice nada o que no profesa la fe cristiana, ¿no? Así es. Ciertamente, incluso de otra cualquier religión vas a tener quizá más audición y más posibilidades que con esta. Por supuesto. O sea que... Manolo, tú has trabajado, lo tengo entre mis datos, la Iglesia y me parece que has escrito, no sé si es un libro, me parece. Sí, es un libro. La Iglesia y los cristianos en el posconcilio. Posconcilio, estos 50 años. Exactamente. ¿Cómo te parece que es esa Iglesia de estos últimos años? Bueno, yo precisamente he escrito ese libro para tratar de... Es una cosa compleja, ¿no? Porque son muchas cositas las que hay que tocar, muchos palos, ¿no? Pero bueno, digamos que esa Iglesia, como tú sabes bien, ahora está pasando un momento muy difícil de su historia, precisamente por esta ofensiva, digamos, laicista que existe en estos momentos, secularizadora, sobre todo laicista, no tanto el otro, como he dicho, y luego porque bueno, es un mundo que ha perdido, es decir, que se muestra indiferente, digamos, ante el tema de la fe, ¿no? Es decir, es decir, la indiferencia religiosa es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Cuando un hombre, pues, digamos, que deja de pensar en que su vida tiene unos límites,
que los años que pueda vivir pues son años limitados, y renuncie, digamos, a esa oferta de salvación que hace Cristo, ¿no? Es decir, se encierra en sí mismo, se encierra en una especie de irracionalidad, no se abre a la trascendencia, y entonces dice, bueno, yo me lo quiso y me lo como, y renuncia, digamos, a la vida eterna. Es una cosa que yo no termino de entender, porque yo creo que esa puerta siempre hay que dejarla abierta. Y hay otra cosa, ¿no, Manolo? Que a veces cuando se olvida o se abandona un marco de referencia moral, luego no se sustituye por nada, ¿no? Claro, ese es el problema. Propio e inmediato. Claro, ese es el otro problema. El problema civil, digamos, que puede tener este abandono de la religión, esta indiferencia religiosa, es el abandono también de los valores morales, ¿no? Es decir, si no existe una moral universal, de que no depende solamente de las mayorías absolutas, porque es una moral natural, si eso no existe, sino que depende de la ley positiva, es decir, la ley que prestan los hombres, pues eso sabemos que puede variar continuamente. Es decir, no hay nada fijo a lo que atenerse, todo vale, al final terminas en el todo vale, porque claro, lógicamente si no hay reglas fijas, no hay unas normas morales fijas, pues además lo bueno y lo malo pierden, ¿no? Claro, que se queda un nihilismo y una falta de distinción entre el bien y el mal, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Entonces vemos comportamientos aberrantes, o que en otro día, que se toleran, pero ¿por qué se toleran? Porque no se tiene fuerza moral para combatirlos, Es decir, al final se quedan como una opción personal que mientras que no me perturbe demasiado, la puedes tener. Y esto es preocupante sobre todo con los chavales jóvenes, la gente joven, la desorientación, claro, que no tiene clara la idea de bien, de lo que está bien, de lo que está mal. Claro, y los padres para educarlos, imagínate, qué es lo que tienen cómo les orientan, ¿no? Los profesores. Esto es una gran calamidad social y cultural que tenemos hoy día y que no hemos superado todavía y que estamos lejos de superar. Efectivamente. Bueno, Manolo, pues entonces vamos a dejar, si te parece, este tema. Yo creo que ha quedado bastante claro el tema cristiano. Vamos entonces, si te parece, a las publicaciones. A mí me ha interesado mucho, siempre me interesa el tránsito, y lo he estudiado, el tránsito de esa Europa que va de la monarquía absoluta, del antiguo régimen, a esa nueva Europa liberal que rompe con los privilegios, etcétera, ¿no? Veo que tú la has trabajado e incluso has escrito un libro sobre la trayectoria histórica de Europa entre los siglos XV al XIX. Has detectado, yo tengo la intuición de varios modelos de transición, el modelo francés, el modelo inglés, el modelo en América, el modelo americano de Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Sí, evidentemente hay ese tránsito, se hace de distintas formas. Tú has planteado los modelos esenciales, que son esos básicamente, el anglosajón, que sería el de Estados Unidos e Inglaterra, y el modelo francés. Desgraciadamente, el modelo que va a imponerse en Europa, en el continental, va a ser el modelo francés. El modelo francés pues tiene unas connotaciones muy diferentes a las, claro, ¿no? Porque es un modelo mucho más radical que no tiene inconveniente, digamos, en utilizar la violencia para conseguir los fines, Es decir, el hombre nuevo que pretende crear justifica, digamos, el uso de la violencia, y la creencia, digamos, en que el hombre nuevo se puede construir con solo quererlo, por pura voluntad. Por voluntad. Por voluntad. Lenin va a tomar de la Revolución Francesa Claro, porque el modelo marxista inicial es la Revolución Francesa. No olvidemos que buenas de las páginas de reflexión sobre la Revolución Francesa las hace Carlos Marx y los primeros movimientos liberales, ¿no? Es decir, que hay un punto de conexión. Es decir, la Revolución Rusa, en el fondo, se entiende como el terminar, el concluir a lo que había dejado, lo que se empezó, y que la Revolución Francesa culminó porque luego echó para atrás. Entonces, esa revolución pendiente es la que pretende el marxismo, lógicamente, como todos sabemos, fracasando. Bueno, pero lo que sorprende es el prestigio que tiene la Revolución Francesa, no ya solo en Francia, que cuando vas por la Plaza de la Concorde, pues parece que la guía te dice que allí la sangre llegaba hasta las rodillas, pero eso era en nombre del hombre nuevo, etc. Pero es que en España hemos adorado la historia. ¿Cuántos historiadores nos han dicho, nos ha faltado una revolución? No hemos cortado la cabeza de los reyes, y tiene un prestigio. Eso es lo que sorprende, ¿no? Claro, no te olvides, hemos hablado de la relación entre el marxismo y la Revolución Francesa, y el pensamiento revolucionario francés. Y no te olvides que el marxismo va a tener una influencia muy considerable en la intelectualidad europea. Entonces ellos van a ser los que van a llevar de alguna manera ese modelo a la cultura, que todavía tiene una fuerza extraordinaria en la enseñanza, y eso lo vemos. Tú además lo has trabajado ese tema, ¿no? A través de tus investigaciones pues sabes cómo ese modelo, ¿no? De esa determinada visión de lo que ha sido el devenir humano, de lo que ha sido pues la antropología marxista, pues ha ido introduciendo, digamos, dentro de nuestros libros de texto, y por eso en
en la enseñanza todavía sigue teniendo mucho vigor, a pesar de que estamos ya en ese. Y claro, ese modelo es el modelo francés. El modelo francés y el modelo ruso. Alemania, claro, y es el modelo ruso, es decir, hay que conseguir, y es el modelo que se exporta luego a Sudamérica, con el Che, claro, y lo que se exporta a Sudamérica, pues a través de todos estos guerrilleros, del Che, de que se mitifican, lógicamente, que es conseguir la revolución, el hombre nuevo, por la fuerza, ¿no? Es decir, justifica ese hombre nuevo, esa sociedad sin clases nuevas. Y el despotismo rusoniano, ¿no? De la voluntad general, es decir, el Estado por encima del individuo, aunque sea un Estado democrático, pero claro... sí, eso ya pertenecería, digamos, a otro ámbito, ¿no? Porque este es el ámbito, digamos, que la democracia es un paso para conseguir la sociedad en clase, es una democracia burguesa, que se justifica en un momento determinado de la historia, como dice el marxismo, pero que está llamada a ser superada, ¿no? Por la revolución proletaria, ¿no? Entonces, bueno, es otro modelo diferente. Otro modelo, ¿no? Son dos modelos. Pero al final España exporta este tipo a Sudamérica, todo este tipo de... Bueno, lo exportan las revoluciones, es decir, el mundo lo exporta pues el marxismo, es decir, lo exporta Rusia, no olvidemos la alianza entre Rusia y... aunque en principio fue un poco problemática con Cuba, no olvidemos también el apoyo chino, digamos, a ciertos movimientos revolucionarios. Bueno, es decir pero es la intelectualidad en general. Sí, digamos, la intelectualidad la que con ese modelo pues intenta, digamos, llevarlo, lo exporta, es una constante también, histórica, como la seducción que tienen todas estas tesis en la intelectualidad europea, y ahí tiene que ver mucho con el marxismo. Willy Musenberg, un personaje hecho por Stalin para la propaganda intelectual, ¿no? Muy de actualidad, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de hablar un poco del Bicentenario. Se ha hablado mucho en nuestra ciudad del Bicentenario. ¿Te ha llamado algo la atención? ¿Has echado de menos algo? ¿Has visto alguna distorsión? ¿Se ha extendido alguna idea errónea al respecto? Bueno, yo distinguiría entre los actos externos que se han hecho con motivo del centenario, del bicentenario, que efectivamente han sido muy numerosos, están siendo muy numerosos. Y en ese sentido, pues la ciudad está saliendo continuamente proyectando hacia afuera, está consiguiendo pues atraer a muchos visitantes, en fin, eso yo creo que para la ciudad es una cosa positiva, hay que decirlo así. Ahora, refiriéndonos a lo que ha sido la reflexión sobre la Constitución, a mí me parece que se ha hecho una reflexión un poco precipitada, una lectura demasiado precipitada, es decir, que no se ha sedimentado, como todas estas cosas que se hacen un poco de aluvión y para celebrar una cosa que hay que celebrar en un año y que luego ya pasa, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que habérselo tomado en ese aspecto con mucha más serenidad, haber hecho una reflexión más profunda, más matizada de las cosas, y no haberse lanzado pues a los cuatro vientos muchas veces pues eso, al liberalismo, como si tal cosa, y esto que hubiera venido así por las buenas y que no sé qué, y Cádiz no sé qué, y muy liberal, y olvidarse de otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí sí ha habido esa falta de reflexión, lo que he hecho en falta, ¿no? Falta pues el tema, por ejemplo, parece como que la Constitución gaditana, pues la Iglesia, bueno, pues, es que había un tercio de sacerdotes ¿no? Se celebra en una iglesia, y es una constitución en cierta forma consensuadora y que admite la religión católica como religión de los españoles, ¿no? Entonces hay un tipo de pacto entre los propios liberales y la España histórica, la España tradicional. Claro, esto se olvida. Claro, es que otra de las mitologías es pues, situar a la Iglesia como el elemento reaccionario que se opone a todo cambio, que entra dentro de esa mitología de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces no puede entenderse que la religión pues, ha penetrado a través incluso de sacerdotes y eso, pues en muchos de los movimientos que se ponen en marcha, muchos tanto de pensamiento como movimientos políticos, etc. Y la Constitución es uno de ellos. Es decir, la Constitución sin la asistencia del clero, tanto material como personal, como ideológica también en algunos casos, no hubiera sido posible. Y eso, pues como no interesa, pues no se ha hablado excesivamente, se ha callado, se esconde, ¿no? Como ese famoso artículo, ¿no? Que tantas veces hemos enunciado, ¿no? Que rompe un poco pues, con eso de la religión católica, la religión la única verdadera, la religión española, ¿no? En fin, todas esas cosas se han procurado silenciar y otras más, ¿no? Pues para solamente fijarse en lo que era puramente lo que ellos entendían que era como el elemento, digamos, que enlaza con el progresismo y con todo eso, ¿no? Exactamente. Manolo, te quería hablar también, porque queda poco también, de una publicación que yo compré antes de saber que iba a hacer incluso este programa y que me ha gustado mucho, que yo se lo recomiendo vivamente a los gaditanos para conocer su ciudad, ¿no? Que es el recorrido por la ciudad de Cádiz y su historia, con unos dibujos preciosos de Navascués, no sé si lo podrá coger la cámara, de Navascués, unos dibujos a lápiz, ¿no? Muy bonitos. El libro es está muy bien porque
intenta estudiar Cádiz o analizar Cádiz a lo largo de su historia y digamos los restos que han ido dejando en la ciudad a lo largo los diferentes periodos de la historia de Cádiz, ¿no? Sí. El periodo antiguo, la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Un poco a modo de curiosidad, el periodo antiguo, Cádiz no se configura como ahora. No, tenemos un canal ahí, ¿no? Claro, sabéis, los arqueólogos ahí se han dado avances muy considerables. En la historiografía antigua de Cádiz hoy conocemos bastante bien, hay todavía muchas lagunas, lo que era el Cádiz antiguo, que evidentemente no se parecía nada al que tenemos actualmente, claro, ni siquiera su configuración geográfica, con esos canales, con ese sistema de islas que conocemos, ¿no? Y realmente eso sí que ha sido un vuelco historiográfico, el conocimiento que tenemos sobre el Cádiz antiguo. Gracias, y en eso hay que reconocer que la labor que se ha hecho, no solamente, pero mucho desde la Universidad de Cádiz, desde el Museo de Arqueología, sí, ¿no? Sí. Pues yo creo que eso ha sido fundamental para el conocimiento de esa época. Manolo, el tiempo sigue avanzando. En este libro se habla también de la época medieval. Los vestigios que nos quedan son prácticamente casi muy pocos, porque hay un acontecimiento muy importante que es el famoso asalto del inglés, anglo-holandés. 1596. ¿Queda algo anterior al 96? Bueno, quedan restos arqueológicos. Ahora se ha rescatado una parte de restos arqueológicos importante cuando se restauró el Hospital de San Juan de Dios. Eso ha dado muchas claves que están por estudiar todavía, pero del Cádiz medieval. Pero en realidad lo que ha llegado a nosotros son restos puntuales. Puntuales en la Catedral Vieja, en estos restos, digamos, porque claro, es que en 1596 que la ciudad no solamente se asalta, sino que la incendian, la devastan totalmente. Perdemos todo. Y entonces, claro, hay un antes y un después en la historia, lo he dicho yo muchas veces, ¿no? Por resumir mucho, si tuvieses tú que recomendarle a los gaditanos que visitaran algunas, no sé, se me ocurre, pinturas o algún edificio religioso o alguna calle en especial, por resumir mucho, por ejemplo, del Cádiz moderno o del Cádiz contemporáneo, ¿qué les diría que no se perdieran, bajo ningún concepto, que no se perdieran de la ciudad de Cádiz? Bueno, es difícil. Yo, desde luego, creo que la Santa Cueva es obligado. La Santa Cueva es una joya, además todo un programa iconográfico muy interesante, que merece la pena visitarse, aparte que están los cuadros de Goya allí, vamos, los lunetos estos de Goya, que merecen la pena, no solamente por los cuadros de Goya verlo, pero es que todo el conjunto, es una maravilla. Y que te explica un poco esa mezcla que hemos venido hablando antes de lo que era el elemento religioso con el elemento burgués, ¿no? Porque ese tipo de decoración, que nos recuerda un poco la decoración italiana, ¿no? La decoración también francesa en algunos casos, pues una decoración, digamos, muy del gusto también de ese tipo de comerciante, de clase media, de esa burguesía, ¿no? que en el siglo XVIII predomina más. El propio fundador, que es hijo de comerciantes, ¿no? De la Santa Cueva, ¿no? Sáenz de Santa María. Bueno, pues esa es una pieza que creo que es fundamental. Y luego pasaríamos a la Cádiz y las fortificaciones. No podemos olvidarnos que Cádiz es una fortaleza. Y aunque se ha destrozado mucho, todo lo que es las puertas de tierra desaparecieron prácticamente, ¿no? Todo el sistema de fosos y de pasadizos, etcétera. Bueno, pero queda Santa Catalina, y Santa Catalina merece una visita, no solamente por el castillo en sí, lo que queda, sino por la forma del castillo, sino también por la vista que tiene de la caleta y del castillo de San Sebastián al fondo. Ahora ya lo tenemos abierto también, y del hospicio del siglo XVIII también, que es otra joya, está con cerrado. El Greco. Tú dices Valcárcel. El hospicio del Valcárcel. Sí, lo que llamamos Valcárcel, que es una maravilla. Y luego, por último, el Hospitalito de Mujeres. El Hospitalito de Mujeres. Eso es una joya también. Con un Greco, que los gaditanos tienen que saber que hay un Greco de San Francisco, que es una maravilla. Y luego lo que es el edificio en sí, con esa escalera, con esa capilla que tiene con todo ese juego de mosaicos del Vía Crucis. Bueno, es una pequeña joya en el corazón de la ciudad. Yo creo que esos tres elementos no deben dejarse, porque lo demás ya está más en las guías, ¿no? Y generalmente pues suele visitar las catedrales, las iglesias, la patrona, bueno, eso está más, digamos, en lo normal, ¿no? Sí. Pero esos espacios sí que merece la pena. Como paseo, la periferia, ¿no? Para eso la Alameda. La Alameda, ¿verdad? La Alameda, impresionante. La Alameda, sobre todo la puesta de sol, es una preciosidad. Y por la mañana, cuando está amaneciendo, es una preciosidad. Tú cuentas en tu libro, lógicamente, que los primeros establecimientos ya, digamos, medievales o digamos, posteriores a las más antiguas, se ubican primero en Santa María, después el Arrabal de Santiago, etc. ¿El convento de Santa María sigue siendo el que se fundó en su momento? No, está transformado. Eso se ha transformado. Se transformó sobre todo al comienzo del siglo XVII, y luego en el XVIII también se le siguió haciendo obra. Entonces ya del convento primitivo pues queda realmente poco.
Poco. Igual que la Catedral Vieja, ¿no? Igual que la Catedral Vieja. Le decimos Catedral Vieja, pero en realidad queda muy poco de lo que fue, porque ahora sería la Santa Cruz. Hubo reconstruido a principios del siglo XVII también, hombre, han quedado algunos, sobre todo lo que más ha quedado ha sido en el edificio de la Contaduría, que hoy es el Museo Diocesano. Ahí sí, porque ahí se conserva un poco lo que es la estructura del edificio, se conserva el mudéjar, ese que existe también. Aunque allí. se reprodujo el patio, por lo visto se intentó reproducir igual que estaba, pero no es exactamente, bueno, ahí pero que hayan restos mudéjares, en fin, que merece la pena el patio, es muy bonito, en fin. Manolo, animamos a la gente de Cádiz que salga a conocer su ciudad. Que salga y que mire, como yo les digo a mis alumnos, que mire hacia arriba. Que mire hacia arriba. Te digo por qué, porque las calles son muy estrechas y nos perdemos toda la decoración de las torres miradores, de las casas, que tienen más decoración de lo que pensamos en un principio, y que hay casas sensacionales. Ese San Miguel, que no conoce casi nadie, que está en la calle San Miguel, es precioso. Es una maravilla. Es una maravilla. Está, por cierto, muy sucio, si se animan y lo limpian, pero es una maravilla, ese arcángel, ¿no? Que salgan y que descubran las maravillas de su ciudad. Manolo, muchísimas gracias por haber venido y bueno, a seguir esa gran labor que estás haciendo en la universidad y bueno, a los espectadores decirles que la próxima semana pues se encontrarán de nuevo con Calle Libertad. Hasta entonces, muchas gracias.